Proyecto AB Pro. Estudio del cálculo en la longitud de un cable en un trayecto curvo. ¿Quiénes somos? Hola, buenos días, tardes o noches. Somos Iván Lobos y Eliseo Iturriaga, estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Hoy presentamos nuestro proyecto AB Pro, titulado La determinación de la longitud real en un cable de un trayecto curvo, correspondiente a la asignatura de cálculo integral. Introducción del problema. En la práctica de un trabajo eléctrico real, los cables nunca se instalan en línea recta completamente. El recorrido real de estos siempre incluye curvas o cambios de direcciones y restricciones de radio mínima. Esto provoca que la longitud recta no sea suficiente y genera errores de instalación, sobrecostos o la pérdida del material. Por eso, nuestra meta fue determinar matemáticamente la longitud real de un cable, considerando todos los factores posibles para poder evitar este problema. Objetivos y preguntas. Para medirlo, se analiza todo el recorrido en el plano, aplicando principios geométricos para identificar tanto los tramos rectos como los curvos. Luego se suman todas las longitudes parciales, considerando radio, ángulo, cambio de dirección y cualquier variación del trazo. Así se obtiene la longitud real del cable que se necesitará en la instalación y a trayectos por tramo. En la práctica, el recorrido se divide en segmentos rectos y segmentos curvos, que pueden ser arcos de círculo u otro tipo de curva. La longitud total del cable se obtiene sumando la longitud de cada tramo por separado. El arco circular, cuando una curva corresponde a un arco de círculo con radio y un ángulo central, su longitud se calcula con la fórmula, que sería radio por el ángulo. Algunos de los factores físicos que afectan la longitud del cable son el radio mínimo de curvatura del cable, según su tipo. Este obliga a trazar curvas con radios mayores o usar accesorios para poder evitar el daño. Esto aumenta la longitud frente a una curva ideal muy cerrada. Otros son los tramos colgantes. En un cable colgado entre soportes no es una línea recta, sino que sería más como una catenaria. Su longitud es mayor que la distancia horizontal entre los soportes. Las tensiones y dilataciones también pueden provocar un alargue por las temperaturas en el cable. La largura de las instalaciones. Estas se añaden una longitud extra para poder permitir terminaciones, empalmes, maniobras y futuros reposicionamientos en los cables. Los accesorios, conectores y canalizaciones también en las curvas, dentro de los conductos, radios o en bandejas y abrazaderas, también ocupan una longitud adicional efectiva. El análisis se realiza identificando los radios de las curvaturas, los tramos rectos y los puntos de inflexión del recorrido. Esto nos permite poder entender cómo va cambiando la dirección del cable a lo largo de todo el trayecto. Y gracias a este estudio es posible definir la geometría real del camino para poder determinar dónde se ocupa o se necesitan más curvas y qué tan amplias sean, o ajustar la instalación y asegurar que el diseño final cumpla con todas las exigencias técnicas del cable. Herramientas tecnológicas. Para comprobar el cálculo utilizamos GeoGebra, donde graficamos la trayectoria y obtuvimos la longitud de forma automática mediante una integral. Luego, en Excel automatizamos todo el procedimiento usando parámetros ajustables. Finalmente, organizamos el proceso en PowerPoint y convertimos todo el material en un video. Desarrollo matemático. Bueno, desglosando la fórmula que utilizamos para la longitud del arco mediante la integral, tenemos que la L es la longitud total del recorrido. Los parámetros A y B en la integral definida son los valores iniciales y final del parámetro t. A su vez, x función de t e y función de t son las funciones que describen la trayectoria en el plano. Y estas a su vez son derivadas indicando la velocidad del cambio en cada eje. Por último, la raíz cuadrada calcula la magnitud del vector en velocidad, equivalente a una distancia instantánea. Esta es la fórmula que nos permite poder medir la longitud de las trayectorias de las curvas irregulares, donde ya no basta sumar cada segmento recto por separado, sino que con este método matemático es mucho más preciso para poder obtener la distancia real recorrida de la instalación. Luego tenemos la fórmula del arco de círculo en recorridos reales. ¿Qué significa cada componente de esta fórmula? Tenemos que L es la longitud de arco, R es el radio de círculo o curva y el ángulo
es el ángulo del arco en radianes. Esta es la fórmula que nos permite poder calcular la longitud en las curvas circulares, que son muy comunes en los recorridos reales, tales como la esquina en los pasillos, las curvas de tubería o algún cambio de dirección de los cables. Ejemplo aplicado. Haciendo un cálculo de ejemplo para el arco de círculo en recorridos reales, vamos a tener el siguiente caso. Hay que dividir un recorrido en tramos rectos y sumarle el ángulo de 90 grados, que va a ser una sola curva. Entonces, tenemos la primera recta, que es de 2 metros, una curva de radio de 0,5 metros aproximadamente, y otra recta de 1,5 metros. Haciendo el primer cálculo, dando como resultado el 0,5 de la curva del radio por pi partido 2, que sería el radio, nos da un resultado de 0,785 metros. Eso, al sumarlo con los otros dos rectos, es decir, 2 más 0,785 más 1,5, da una longitud total sin holgura de 4,285 metros aprox. Y ahora, sumándole el 5% de la holgura, hay que multiplicar esos 4,285 por el 5% y eso sumarlo al mismo valor de 4,285 metros, dando como resultado la longitud final del 5% de holgura. Producto final. Hicimos un cálculo automatizado para la longitud de arco circular, en el que se puede cambiar los valores de radio y ángulo en grado y te dará los ángulos en radianes y la longitud de arco calculada. Al graficarlo en GeoGebra podemos observar los parámetros que nos dio y también podemos cambiar los valores de los parámetros en los valores iniciales A y en los finales B para que nos dé diferentes áreas bajo la curva. El resultado final del proyecto es una simulación interactiva del cable desarrollada en GeoGebra y Excel, que permite modificar el radio, el ángulo y la holgura del cable. Esta herramienta puede aplicarse en instalaciones reales, ayudando a prevenir errores de cálculo. Problemas presentes. ¿Qué pasaría si el problema no se solucionara? El problema se seguirá expandiendo, afectando aún más usuarios, clientes, personas cada mes. Se incrementaría el costo de operación, tiempo o recursos, porque se continuarían usando soluciones improvisadas o manuales. Disminuirían la eficiencia, reduciendo la productividad, la calidad del servicio y la satisfacción de los involucrados. Generaría frustración y desgaste tanto en quienes usan el mismo sistema como en quienes deben atender los errores o reclamos. Se acumularían errores y trabajos evaluados en riesgo de fallas mayores en el futuro. Se perderían oportunidades de mejora, involución o crecimiento frente a otras soluciones más modernas. En resumen, no actuar ahora implica un pacto mayor mañana, con más costos, más tiempo, pérdida y más problemas acumulados. Resultados. Los resultados muestran que la longitud real del cable siempre supera la longitud en la línea recta, llegando incluso a diferenciarse mayores del 20%. Además, confirmamos que el modelo basado en la integral es de forma más precisa de representar esta longitud. Conclusiones. En conclusión, comprobamos que el cálculo tradicional no es suficiente. La integral de longitud y el uso de arco permiten obtener un valor realmente preciso. También vimos que los factores eléctricos influyen en la longitud final del cable. Y por último, confirmamos que las herramientas tecnológicas son clave para visualizar y validar estos recorridos. Las referencias utilizadas para exponer la información de la presente propuesta fueron
el curso matemático de cálculo diferencial de la Universidad de Chile, en el que hay apuntes, ejercicios, exámenes y guías con integración, áreas, volúmenes integrales, definidas e indefinidas. El libro de cálculo diferencial e integral, con teorías de derivadas, integrales y aplicaciones. El cálculo diferencial de integral del módulo 1 es un PDF con teoría y ejercicios. El repositorio latinoamericano de la Universidad de Chile o el libro Cálculo Diferencial e Integral, un libro clásico que dispone de un repositorio nacional con una útil teoría y ejemplos de cálculo. Y una sección de libros de cálculo en PDF en los que se tenían diferentes niveles desde lo básico hasta lo avanzado. Gracias por su atención.